Creo que ya después de lo que han hablado los tres anteriores, bueno, me queda muy poco que decir. Hablaba Juan de mi modestia a la hora de editar el libro. Modestia ninguna. Yo lo explico en el prólogo. Es verdad que me encontré con una tarea difícil, que también lo explico por qué. Ricardo, entre sus otras muchas virtudes, tenía la de ser un feroz enemigo de la informática. Y jamás se acercó a menos de 3 metros de un ordenador. Por lo tanto, me encontré una tarea muy difícil, es decir, un montón, una montaña de papeles, una montaña de papeles. Y bueno, pues esa montaña de papeles se han transformado en un libro. Pero este libro no es mi libro, y eso también lo explico en el prólogo. No es mi libro, este es el libro de Ricardo Domenech. Es el libro de Ricardo Domenech. Por mucho que yo haya ordenado, haya a veces dado la última redacción, en fin, por mucha intervención que haya habido, en realidad este no es, ni mucho menos, en mi libro sobre el teatro del exilio, sino el libro que Ricardo empezó a escribir. Antes habéis hablado varios del año 66. No, él empezó en el año 62. En el año 62 publica su primer artículo sobre Max Aub. Es el mismo año en que José Bergamín inicia su segundo exilio por decisión directa, por una decisión directa personal del ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne. Ese mismo año en donde el exilio es radicalmente prohibido, por supuesto, es también el primer año, es el mismo año en que por primera vez, un teatro español, una compañía española hace a García Lorca, que es la yerma de Luis Escobar. Es decir, habían pasado ya 20 y tantos años después del final de la guerra. Y sin embargo todavía García Lorca seguía siendo un escritor exiliado. García Lorca no tuvo la suerte de ser exiliado porque lo mataron, pero era un escritor exiliado, absolutamente imposible de representarse. Bueno, pues en ese mismo año, ese año es donde, con un coraje absoluto, el joven de 24 años Ricardo Domenech ya publica sus primeras críticas sobre Max Aub, autor, por supuesto, absolutamente vetado en todos los ámbitos. Por lo tanto, es un libro empezado a escribir en el año 1962 y que terminaba su andadura en ese 10 de octubre de 2010 a las 10 de la noche. Es, por lo tanto, un libro en el que yo no tengo ningún derecho a cambiar cosas, etcétera, etcétera. Tenía solamente el derecho a procurar darle la forma que él hubiera querido. Por lo tanto, bueno, quizás no es el libro que él hubiera hecho. Quizás el libro que él hubiera hecho fuese más grueso o tuviese más páginas dedicadas a alguien, etc. Pero en todo caso, desde luego, es el libro que en el año 2010 estaba ya preparado para ser publicado. Por eso, yo aparezco ahí en la portada como editor, que es efectivamente mi función, es lo que he hecho, y es el libro de Ricardo Domenech. La enorme importancia de la memoria, creo que Juan ha insistido muchísimo en ello. El régimen franquista fue el régimen del olvido, la negativa absoluta a aceptar que existían otros españoles, otra España fuera de España, fue total. Y además lo cierto es que ha tenido bastante éxito, por lo menos en lo que respecta al teatro. Porque yo creo que si quitamos algunos montajes de Alberti en la primera transición, en el momento inicial de la transición, y el no que hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente, perdón, el San Juan, si no está, pues sí. No está por hacer el San Juan que hizo, ojalá se ponga pronto. Claro, el San Juan que hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente en el CDN, en realidad
el teatro del exilio sigue estando exiliado, sigue estando exiliado. Creo que es una buena noticia, hay varias buenas noticias. Una de ellas es que se ha hecho en México la sangre de Antígona, de Bergamín, lo que ha tenido mucho que ver Ignacio, y que esto va a venir a España, y que es también una magnífica noticia que José Ricardo Morales, a sus 98 años, va a estrenar por fin en España. Va a ser, por lo tanto, un escritor novel, un joven escritor que a sus 98 años no va a poder venir porque, si bien antes, en los años 90, hemos podido verlo, incluso yo creo que en los 2000 lo hemos podido ver aquí, con sus 92 años venía el hombre tan pichi, y a esta casa ha venido. Sin embargo ya no puede viajar. Sin embargo, a ver si supera el jet lag. A ver, y se va a estrenar, el CDN este año va a estrenar 3 obras de José Ricardo Morales, por fin. Es decir, que bueno, yo creo que son hitos por la memoria y contra ese régimen del olvido que fue el franquismo, que cercenó, no solo físicamente, ¿no? Cercenó toda una rama importantísima del teatro español. Entonces nos corresponde a nosotros, le correspondió en primer lugar a Ricardo, con ese valor que todos han recordado de comprometerse en pleno franquismo y durante muchos años a mantener viva esa memoria. Nos corresponde a los demás mantener esa memoria y sacar este libro para que se pueda leer, para que, como dice Juan, esto nos lleve a nuevas lecturas, a leer esa obra de Teresa Gracia, a leer las obras de María Luisa Algarra, a leer algunas otras que aparecen citadas, quizás con menos detenimiento, pero que sin duda nos espera todavía grandes sorpresas. Ese autor como José María Camps, del que pues apenas sabemos nada, y que sin embargo pues tiene una obra tan fascinante desde mi punto de vista, solamente por el título y por lo que sé, como El Asunto Palomares, que es una obra sobre la bomba que cayó en Palomares, etc. Es decir, bueno, escritores que nos dan muchísimas ganas de leer, y que realmente esa es nuestra labor, seguir manteniendo esa memoria. Ricardo no tenía ninguna esperanza de que hubiese otra vida después de esta. Era igual de descreído que lo soy yo. Por lo tanto, no vamos a decir, Ricardo, allá donde estés, etcétera, etcétera. No, Ricardo está aquí, está en su obra, en los libros que él escribió, y vuelve a renacer, rejuvenecer, en el momento en que nosotros lo leemos. De manera que eso es lo que yo pido. Lean los libros de Ricardo, siguen siendo libros absolutamente fascinantes, y seguirá vivo entre nosotros. Gracias.